Yo estoy seguro que si yo le preguntara a algunos de los hombres que están aquí, ¿tú eres un hombre pasivo? Probablemente me dijera, no, yo no soy un hombre pasivo. Y yo creo que si le preguntara a muchas de las hermanas que están aquí, de las esposas, ¿tú eres una esposa controladora o dominante? Pero claro que no, pastor. Desde luego que no. Ahora, si yo hago la pregunta al revés, si yo le pregunto a la esposa, ¿tú crees que tu esposo es pasivo? O si le pregunto al esposo, ¿tú crees que tu esposa tiene vena de controladora? Yo creo que los números suben, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Como que los números van a aumentar. ¿Y sabe cómo yo lo sé? Porque ustedes están aquí hoy. Y muchos de ustedes yo sé que vinieron para que Dios le hable a esta persona que está al lado. ¿Sí o no? Ustedes vinieron a la charla no porque usted es un hombre pasivo ni porque usted es una esposa dominante. No, es por la otra persona. Para que Dios lo cambie o para que Dios la transforme. Ahora, yo sé que también hay parejas que están sufriendo. Yo sé que hay parejas que están en ese ciclo de pasividad y dominación, que están sufriendo en lugar de disfrutar la vida matrimonial, que no saben qué hacer. Se sienten en un círculo vicioso de ofensas, discusiones, desencanto, dolor y cada vez se hace peor. Y yo estoy seguro de que quizás algunas parejas han considerado tirar la toalla varias veces. Soltar la carga tan pesada y que están aquí en esta noche para ver si pasa algo en su vida y si Dios hace un milagro. Pero yo quiero contarles mi historia para darle un poquito de esperanza. Yo no me consideraba un hombre pasivo antes de casarme. De hecho, de joven era una persona muy activa y como dicen por ahí, tirado para adelante. ¿Sabes lo que significa esa frase, verdad? Los tipos que quieren avanzar. Yo era, sin proponérmelo, un líder tanto en la escuela como en la universidad, en los trabajos, en la iglesia. Y tenía muchos talentos y todo eso. Pero cuando me casé con mi esposa Betty, que está ahí, el rol de esposo puso de manifiesto muchas deficiencias de mi carácter. Me di cuenta que era más fácil ser un líder afuera, en la iglesia, en el trabajo, pero era muy complicado serlo en mi matrimonio. Las demandas de Dios, de lo que quiere decir un esposo bíblico, sobrepasaban mis capacidades y mis talentos naturales. Y a pesar de que mi esposa y yo nos casamos súper enamorados, aficiaditos los dos, uno del otro, los problemas comenzaron muy temprano en nuestro matrimonio. Yo no tenía ese carácter del líder siervo que Dios describe en Efesios capítulo 5. Yo era egocéntrico, me gustaba la atención de los demás. Era lo que se llaman por ahí un people pleaser. ¿Sabes lo que es eso? ¿Verdad? La gente que quiere agradar a todo el mundo. Y tenía un concepto muy elevado de mí mismo. Desde fuera, la gente me veía como un buen tipo. Este tipo es excelente. Pero en el hogar había una lucha de poderes. Mientras mi esposa me pedía y demandaba de mi tiempo, de mi involucramiento, de mi presencia, y yo le demandaba que ella viviera para mí, para hacer lo que yo quisiera. Cuando vinieron los problemas, ahí era que la cosa se ponía difícil porque yo no sabía qué hacer. Recuerdo que el Señor en su gracia nos pasó por momentos muy difíciles que quebraron mi orgullo y que me hicieron venir arrodillado delante del Señor y arrepentido. Y cuando yo me humillé ante Él y le pedí perdón por mi orgullo, muchas cosas comenzaron a cambiar en mi matrimonio. Por su gracia llegamos a una iglesia donde se predicaba el evangelio de Jesucristo, donde se aplica la Biblia a los problemas matrimoniales. Y descubrí que yo era un hombre pasivo, egoísta, machista. Sí, se puede ser machista y pasivo al mismo tiempo. Temeroso y que necesitaba de la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo para poder cambiar.
Y hermano, los últimos 30 años de mi matrimonio, Dios ha estado haciendo eso y todavía falta. Digo esto porque quizás muchos vienen con la idea de que yo no soy esto o yo no soy lo otro. La realidad es que todos tenemos un poquito de todo. Y comienzo dándole mi testimonio para bajarle un poco las defensas a todos los que están aquí y para que podamos reconocer que la palabra de Dios es verdad. Ahora, es posible que algunas de las cosas que yo diga te confronten y te hagan sentir convicción de pecado. Pero yo quiero que tú recuerdes desde el principio, ahora, al comenzar la charla, que Dios es un Dios de gracia y que Él ha dado a su Hijo Jesucristo para nosotros y para que nosotros podamos alcanzar el perdón y la reconciliación. Así que desde el principio te digo, si tú te sientes confrontado, qué bueno, pero hay gracia en Cristo para ti. Esta charla supone dos cosas básicas. En primer lugar, que todos los que estamos aquí aceptamos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y segundo, que la palabra de Dios enseña que Dios ha asignado un rol complementario al esposo y a la esposa. Al esposo Dios le ha asignado el rol de ser cabeza de su casa, el líder de su hogar, con un liderazgo amoroso y servicial. Y a la esposa Dios le ha asignado el rol de ser la ayuda invaluable y no sustituible de su esposo para cumplir su llamado. Así que con esos dos entendidos, yo quiero que nosotros leamos ahora Efesios capítulo 5, versículos 22 al 29. Dice así, bueno, déjame ponerlo aquí en la pantalla. Dice así Efesios 5, 22 en adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Como dije al principio, nosotros vamos a usar este texto como la base y el contexto de lo que vamos a exponer, pero no vamos a hacer una exposición de ese texto como tal. Así que en primer lugar vamos a mirar las definiciones de qué estamos hablando cuando hablamos de pasividad y dominación. En el contexto de esta charla, nosotros queremos describir cómo estamos usando esos términos de esposo pasivo, mujer dominante, porque sabemos que en otro contexto puede significar algo diferente. Así que un esposo pasivo no es el esposo tranquilo, es el tipo que es callado, que casi no habla, ecuánime, que se toma su tiempo para actuar. De hecho, se puede ser todo eso y no ser un esposo pasivo. Igualmente, un esposo machista, agresivo y bocón puede ser pasivo. Así que de eso no se trata la pasividad. Un esposo pasivo es aquel que en cierto grado descuida o abandona su rol de liderazgo amoroso y sacrificial en el matrimonio, tal como Dios lo diseñó. Voy a repetir esa definición. Es aquel que en cierto grado descuida o abandona su rol de liderazgo amoroso y sacrificial en el matrimonio, tal como Dios lo diseñó. Y esa pasividad se puede manifestar en diversas áreas, como en el área espiritual, la protección de su familia, la toma de decisiones y la provisión. O sea que aquí estamos hablando de que la pasividad tiene grados. No todos los hombres son igualmente pasivos. Eso está bueno, ¿verdad?
O sea que usted sabe que quizás usted tiene un 5%, un 10%, algunos tienen un 30% y así. Vamos a ver, al final vamos a ver la evaluación. Y una mujer dominante no es aquella mujer proactiva, que le gusta hablar, que organiza todas las cosas o que trabaja y que busca progresar. No necesariamente esa es una mujer dominante. De hecho, hay mujeres que no hablan mucho y así tranquilita como usted la ve, son batuta y constitución. Y son las que mandan. No, una mujer dominante, escuche bien, es aquella que en cierta medida, otra vez, pone a un lado su rol de ayuda y de sumisión y usurpa el rol del liderazgo de su esposo y de cabeza de su hogar en distintas áreas. Esa es una mujer dominante. Así como el hombre pasivo es aquel que descuida sus roles dados por Dios, una mujer dominante es aquella que usurpa el rol de su marido en distintas áreas. Pastor, ¿y qué pasa con los esposos que son dominantes? ¿Y qué pasa con las mujeres que son pasivas? ¿Usted no va a hablar de ellos hoy? No hoy. Hoy no vamos a hablar ni del esposo dominante ni de la mujer pasiva. Hoy vamos a hablar al revés, del esposo pasivo y de la mujer dominante. ¿Sabes que es cierto que hay esposos que se pasan? No solo que ellos son cabeza y que gobiernan, no, ellos son dictadores. Es cierto que hay eso. Y también pasa que hay mujeres que no hacen nada, que son tan pasivas que ni siquiera cumplen con su rol. Pero en mis muchos años de consejero, esos son los mínimos casos. La mayoría de los casos que yo por lo menos he visto es al revés siempre. El hombre pasivo y la mujer controladora. Ahora, ¿por qué es esto? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas más comunes de la pasividad del esposo y la dominación de la esposa? La primera de ellas es el pecado, evidentemente. ¿Por qué somos los hombres dados a la pasividad y las mujeres dadas al control? Por el pecado. Sabemos que desde el principio, Adán y Eva, después de que se introdujo el pecado, fue notorio lo que pasó allí. Adán se descuida y Eva se adelanta. Adán se esconde y culpa a la mujer. Y yo creo que eso está así todavía. Hoy. Y después el Señor le dice a Eva, cuando le está dando la sentencia, le dice, tu deseo será para tu marido. Y dicen muchos exégetas, tu deseo será controlar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Es decir, que desde el principio hay una tendencia pecaminosa a estos dos pecados, la dominación y la pasividad. Ahora, ¿cómo pasa eso? El ser humano no fue creado con pecado. El ser humano fue creado con necesidades no pecaminosas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros después del pecado tomamos una necesidad no pecaminosa y la elevamos a un nivel de ídolo y lo convertimos en un deseo perverso. Por ejemplo, la necesidad de seguridad que tienen las mujeres y también los hombres. La necesidad de seguridad, ¿es una necesidad mala? ¿Es pecaminosa? No. Pero Dios la puso en el corazón del ser humano para que se satisficiera en Dios. ¿Qué pasa cuando una persona quiere controlar su seguridad o quiere garantizar su seguridad como de lugar y no lo hace en Dios? Esa persona se va a volver una persona controladora. Va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse. Va a tomar el control para estar seguro o segura. Le voy a poner el otro ejemplo, el deseo de paz. ¿A cuánto le gusta estar tranquilo? ¿Por qué tú le preguntas a un hombre que si le gusta estar tranquilo? Sin embargo, ese deseo de paz y de tranquilidad que es normal en los seres humanos, fuera de Dios y habiendo introducido el pecado, cuando tú elevas ese deseo de tranquilidad a un nivel de ídolo, ¿en qué se convierte? Probablemente se convierta en pereza,
se convierta en inactividad. Yo voy a hacer lo que sea para estar tranquilo. Yo no quiero que nadie me moleste. Llegué y me quiero tirar como un oso a invernar. ¿Se da cuenta? Nosotros, por causa del pecado, convertimos una necesidad normal en un ídolo. La segunda causa más común de por qué se dan tanto la dominación como la pasividad es el trasfondo familiar. Hogares donde había un padre pasivo o ausente, donde el liderazgo era femenino, tienden a producir hombres pasivos y mujeres dominantes. Óigalo bien. Hogares donde hay un hombre ausente o un hombre pasivo, produce varones pasivos y mujeres dominantes. ¿Por qué? Bueno, al no haber un modelo adecuado de los roles que los hijos puedan aprender, ellos captan lo que ven. ¿Y qué es lo que están viendo? Una madre controladora y sobreprotectora. Porque ella tiene que cuidar a su muchachito. Ella tiene que cuidar a su niño. Porque no tienen un esposo. Entonces, esa sobreprotección de la madre promueve o no promueve el liderazgo de sus hijos varones. Al contrario, a veces lo atrofia. Y por otro lado, las hijas de esa misma madre aprenden el modelo ¿de quién? De su madre. ¿Quién es su mamá? La jefa. Así que ellas van a aprender que las mujeres mandan y los hombres, bien, gracias. Otra causa es la influencia de la cultura. Hay dos modelos culturales que han contribuido al problema de la pasividad y la dominación. La cultura machista, eso es increíble, hermano, pero la cultura machista impulsa la pasividad. ¿Por qué? Porque desvirtúa el rol del hombre, haciéndole creer que su única responsabilidad en su hogar es trabajar fuera de la casa para traer el dinero, y si cumplió con eso, ya el resto de las cosas le tocan ¿a quién? A ella. Ya yo cumplí. Ya yo puedo llegar, sentarme frente al televisor y ver el juego de pelota, la serie, y a las 11:30, cuando ya no aguante más, para la cama. ¿Qué ha pasado desde las 6 que yo llegué hasta las 12 de la noche? Yo no sé, porque yo me hice mi mundo. Ella que se averigüe, ya yo trabajé el día entero. ¿Le parece conocido eso? Esa es la cultura machista. Como ese hombre machista no ejerce el liderazgo en las demás áreas de su hogar, la mujer toma el dominio de la crianza, de la vida espiritual, las decisiones del día a día, mientras el esposo está botando el golpe porque él se pasó el día trabajando. Pero por el otro lado, la cultura feminista, lejos de solucionar el problema que el machismo causó, ha agudizado el problema, porque el feminismo lo que ha hecho es borrar la distinción de los roles entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Y le ha dicho a las mujeres que ellas no necesitan del liderazgo de los hombres, que ellas son tan buenas o mejores que ellos y que ellas pueden resolver las cosas y entonces que se encarguen de todo. ¿Se da cuenta? El machismo hace que el hombre sea pasivo y el feminismo lo multiplica, porque ahora, por lo menos en el machismo, él tenía que mantener la casa. Ahora en el feminismo es 50-50. O sea que de hacer una sola cosa, ahora está haciendo la mitad de una. ¿Se da cuenta? Las mujeres creen que están peleando por la igualdad, lo que están haciendo es poniéndose la vida más difícil. Y por último, la cuarta razón es la ignorancia o la desobediencia del modelo bíblico. Es una razón clave de por qué existe la pasividad y la dominación. Como me pasó a mí, hermanos, muchas personas que crecen en las iglesias no se le predica el rol del hombre, el rol de la esposa. Y otras personas vienen a la fe siendo ya adultos y nunca han sido enseñados en estos roles. Ahora, hay otros que sí saben, pero se resisten. Y dicen, no, eso es que Pablo era machista. Eso era que Pablo era machista. Y es más cómodo para ellos permanecer en su pecado y culpar al cónyuge. Nuestros problemas no son por eso, es por él o es por ella nuestro problema. Hermanos, cualesquiera que sean las causas de tu actitud pasiva
o de tu actitud dominante, no hay nada que Dios no pueda cambiar. Cristo murió por nuestros pecados para darnos libertad. Dios nos ha dejado su Espíritu y su palabra para ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y además Cristo nos dio su iglesia para que podamos ayudarnos mutuamente. Ahora miren, debajo de la hoja que ustedes tienen ahí, cada uno de ustedes tiene una hoja, ¿verdad? Entonces, a partir del segundo punto, yo quiero que ustedes comiencen a evaluarse. Usted debe tener una que dice esposo, para los esposos, y otro que dice esposa, ¿verdad? Debajo de cada uno de estos puntos, A, B y C, hay un cotejo. Entonces, yo quiero que usted haga esto ahora. Usted lo lee y si eso es verdad en su caso, márquelo. Donde dice, soy un hombre con tendencia a la comodidad, la inactividad y la tranquilidad. Si eso es verdad en tu vida y tú eres un hombre, lo marcas. Si eres una esposa y tú puedes decir, soy una mujer con tendencia a controlar las cosas para sentirme segura, entonces márcalo. Eso es en el A. En el B, creo que no puse ninguna ahí. Y al final, en la C, soy un hombre influenciado por la cultura machista. Si eso es así, márcalo. Y si eres influenciado por la cultura feminista, márcalo. Igual si eres mujer. Y al final del punto D, donde dice, ignoro muchos aspectos de la enseñanza bíblica de los roles. Si eso es verdad, márcalo. Pero si es la segunda, tengo conocimiento del tema de los roles, pero me resisto a abrazarlo, márcalo. Y si ninguna de las dos son ciertas, no marque ninguna. ¿Listos? Vamos a entrar ahora en el tercer punto, que es el tema central. Y yo voy a comenzar con el hombre y luego voy a irme a la mujer. Como siempre, al final de cada uno de los indicadores, yo quiero pedirle a los hombres que marquen si ese indicador se identifica contigo. Bien, indicadores de pasividad en el esposo y compromisos para el cambio, compromisos para romper el ciclo. Yo quiero ser muy práctico aquí, voy a proveer una lista de los indicadores más comunes de la pasividad y de la dominación. Claro, no van a ser todos. Y lo que yo he hecho para llegar a esto es analizar los pasajes bíblicos que hablan de los roles y contrastarlos con las tendencias que yo veo en mí, en mi esposa y en muchas parejas que he conocido. Quiero desafiarte, hermano, a asumir los compromisos que van a romper ese ciclo vicioso de pasividad y dominación. Y cuando yo hablo de el ciclo, ¿por qué yo estoy llamándole a esto ciclo? Porque la verdad es que a pesar de nuestras tendencias personales a la pasividad y a la dominación, también es cierto que esos males se refuerzan entre ellos. ¿Usted me escuchó? Esos males se refuerzan entre ellos. La pasividad de un hombre puede provocar en su esposa el deseo pecaminoso de controlar. Pero de igual manera, la mujer dominante puede provocar la pasividad pecaminosa del esposo. Y él se echa a un lado porque no quiere tener problema con ella. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso se llama un ciclo, porque yo te empujo y tú me empujas. Yo te empujo y tú me empujas. Yo quiero ser pasivo y provoco que tú seas controladora. Tú eres controladora y lo que hace que provoca que yo sea pasivo. Vamos a mirar los indicadores en el caso del hombre. Y recuerde esto, el hombre pasivo es pasivo porque ama su tranquilidad. ¿Cuántos de los hombres que están aquí, levanten su mano, aman estar tranquilo, que lo dejen tranquilo, que les gusta su día libre? Levanta tu mano, sea sincero. Ay, hermano. Yo se lo voy a preguntar a las esposas ahora. Esposas que están aquí. Levante la mano si usted sabe que a su esposo le encanta estar tranquilo, en paz, que no le moleste mucho.
Mira, las mujeres son sabias, no dijeron nada porque dijeron, va a decir que soy controladora. La realidad, hermanos, es que a nosotros los varones, y miren, eso tiene que ver con el diseño. Dios creó al hombre con necesidad de ayuda. ¿Usted sabía? Sí, Dios creó al hombre sin pecado, pero con necesidad de ayuda. ¿Cómo yo lo sé? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Entonces, Dios creó al hombre con necesidad de ayuda. Y si usted lleva esa necesidad de ayuda a la última potencia pecaminosa, usted termina con un hombre arrecotado. ¿Se entendió ese término, verdad? Ese hombre que es necesitado de ayuda, cuando usted le entra el pecado, ese hombre hace así. Ay, ven, hazlo tú, ven. Igual que la esposa, pero lo vamos a ver dentro de un ratito. Primera característica o primer indicador de pasividad. Atención, hombres. Primer indicador de pasividad, un descuido del liderazgo espiritual. Les puse los textos ahí, no los puedo ver todos, pero sí confío que ustedes lo puedan leer. Este hombre no toma la iniciativa en la oración, la enseñanza bíblica en el hogar o la asistencia a la iglesia. No se preocupa por la vida piadosa de su esposa y de sus hijos. Esto provoca ese ciclo. ¿Ve? El ciclo quiere decir, ¿qué provoca un hombre que no tiene liderazgo espiritual en su casa? ¿Qué va a provocar? Que la mujer va a querer asumirlo, porque ella dice, si nadie lo hace, yo lo tengo que hacer. Dice, ¿verdad? Es el pensamiento. Pero esto provoca que muchas esposas tomen el liderazgo espiritual del hogar y que los hijos vean como líder a quién. También provoca que la esposa no admire espiritualmente a su esposo. Ahora, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos que asumir como hombres? Si tú quieres romper ese ciclo de pasividad y dominación, yo te desafío a que en la gracia de Dios te comprometas a asumir la responsabilidad espiritual de tu familia. Pero para eso tú tienes que crecer en tu relación con Cristo. Tú tienes que crecer en la palabra. Tú tienes que crecer en el entendimiento de la palabra. Ahí mismo abajo hay 2 puntos para cotejar. Primero, reconozco que he descuidado mi liderazgo espiritual en mi hogar. Si eso es verdad, márcalo. Y si eso es verdad, está la segunda. En la gracia de Dios me comprometo a asumir mi responsabilidad como líder espiritual de mi familia y a buscar crecer en Cristo y en el conocimiento de la palabra. Segundo indicador de pasividad, descuido del gobierno de su casa. Una de las características de un hombre piadoso es que gobierna bien su casa. Pero este hombre pasivo está más enfocado en su trabajo, en su entretenimiento o en las amistades, en lugar de estar enfocado en su casa. Cuando llega a la casa, no siente que tiene deberes que cumplir. ¿Por qué? Porque ya él trabajó todo el día. No provee liderazgo en los aspectos prácticos de la casa o en la formación y la educación de los niños, las tareas del hogar, la disciplina de los niños, las conversaciones difíciles que hay que tener con los hijos, los permisos para la salida. Todo eso lo resuelve con la frase famosa, habla con tu mamá. O le dice a la esposa, encárgate tú de eso. Que yo no puedo llegar del trabajo a estar preguntándole a los muchachos que se hicieron tarea, que si ok, yo no puedo estar en eso. Yo necesito botar el golpe y descansar porque mañana voy a trabajar otra vez. Eso no me lo ha dicho nadie, eso quizás me lo estoy inventando. No le pasa a nadie aquí. Es como si él fuera otro de los hijos de la casa, este tipo de hombre, ¿verdad? Él es otro de los hijos de la casa que para que haga algo hay que pedírselo. Pero tú no me has dicho nada. Pero fulano, esta es tu casa. O sea, tú eres el jefe de esta casa. Y tú ves que se está cayendo a pedazos y tú te sientas ahí. A ti hay que decirte que ayude con algo. Tú no me has dicho nada. Es como los hijos que hay que mandar a los muchachos, vete a fregar. Fulanito, vete a limpiar. Y al esposo, fulanito, ven, ayúdame con el muchacho. ¿Y eso qué provoca?
provoca mucha frustración en la esposa y a veces reacciona con queja, reclamo y hasta le falta respeto muchas veces. Entonces la esposa es tentada a tomar el gobierno de la casa porque ella piensa, alguien tiene que hacer. ¿Cuál es el compromiso para romper este ciclo? El esposo debe asumir el mandato de Dios y gobernar su hogar, teniendo cuidado de todas las áreas y trabajando conjuntamente con su esposa. Y ahí viene la evaluación para ti. Si reconoces que en esta área tienes algún grado de descuido, marca la cajita que está ahí debajo. Reconozco que me he descuidado en mi responsabilidad de gobernar mi hogar. Y en la gracia de Dios me comprometo a gobernar mi casa, proveyendo liderazgo y cuidado a mi esposa y a mis hijos. Tercer indicador de un hombre pasivo, descuidar el proteger amorosamente el corazón de su esposa. Y aquí están todos esos pasajes que lo pueden estudiar. ¿Qué quiere decir eso? No querer lidiar con las necesidades emocionales de su esposa, sus frustraciones, sus altos y bajos, sus preocupaciones, sus penas. Él no quiere mostrar interés por ella cuando ella está enferma, por ejemplo. No la quiere acompañar al doctor. No está dispuesto a escuchar a su esposa con atención. Ignora sus reclamos. No reconoce y agradece todo lo que ella hace bueno. Ignora los detalles significativos, las fechas especiales, las fechas de cumpleaños, los aniversarios. No la elogia cuando se pone bonita. No le interesa salir con ella en una cita de pareja. No es afectivo con ella a menos que no quiera, ustedes saben qué. Si quiere aquello, es salamero. Pero si no está en eso, no ser afectivo con ella o no hacerla sentirse deseada. Ahora, este es el ciclo. ¿Qué provoca eso cuando un hombre es pasivo en ese sentido? Ese abandono emocional produce heridas en la esposa y un sentimiento de abandono. Y a veces la esposa responde de forma irrespetuosa y pecaminosa. Un esposo que no se interesa por sus emociones. ¿Cuál es el compromiso que hay que hacer para romper el ciclo? El esposo debe comprometerse en el poder de la gracia de Dios a velar por el corazón de su esposa, por el estado emocional de ella. Él debe comprometerse a vigilar cada una de estas áreas y pastorear el corazón. Una vez más, vamos a evaluarnos ahí abajo. Reconozco que he descuidado mi responsabilidad de proteger y cultivar el corazón y las emociones de mi esposa, y en la gracia de Dios me comprometo a dejar a un lado el enfoque en mí mismo y pastorear el corazón de mi esposa. Número 4. Cuarto indicador de pasividad, descuido en esforzarse por suplir las necesidades económicas del hogar. Hermano, antes, cuando yo estaba chiquito, los hombres se ufanaban de que ellos mantenían su casa. ¿Se acuerda de eso? Yo mantengo mi casa. Hoy día hay hombres que entienden que el sostenimiento del hogar es una responsabilidad compartida en igualdad de condiciones. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y este tipo de hombre no se esfuerza por mejorar su situación laboral o incrementar sus ingresos. Se acomodan a un empleo fácil, siempre que le dé tiempo para irse a descansar a la casa. No se esfuerza por mejorar profesionalmente, no hace una maestría o un curso pudiéndolo hacer, porque quiere evitarse la fatiga de coger pela. Y si no tiene trabajo cuando está desempleado, ese tipo de hombre no está dispuesto a coger cualquier trabajo. No, el trabajo no. Pero fulano, ya tú tienes 6 meses sin trabajar. Sí, pero es que yo necesito un trabajo para especialistas en puentes flotantes. Eso es lo que yo soy y eso es lo que yo... Hasta que no aparezca eso, yo no cojo ningún trabajo. Mientras que la mujer se está tragando un cable. Y él está tranquilo porque no ha aparecido el trabajo que él quiere. Ese es el tipo de hombre que hay hoy. No siente presión de producir dinero porque ella está trabajando. Es como el perezoso de Proverbios 6. Ahora, ¿qué produce esto?
Este descuido en sostener apropiadamente a la familia provoca que la esposa se sienta insegura y desprotegida con este hombre y que trate de resolver por ella misma. Algunas esposas tratan de tomar el control del hogar porque ellas son las que dan más dinero. Entonces el dinero manda. El compromiso que tenemos que establecer nosotros los hombres para romper este ciclo es asumir nuestra responsabilidad como proveedores primarios del hogar. El hombre es el proveedor primario del hogar, según la palabra de Dios. Aunque la cultura diga lo que quiera, Dios encargó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo trabajara. Y la mujer todavía no había sido creada. O sea, que usted piense lo que usted quiera, pero la Biblia establece que el hombre es el proveedor principal de su casa y usted tiene que hacer lo que sea para proveer las necesidades básicas de su hogar. Si usted va a vivir bíblicamente. Si usted ha fallado en este punto, márquelo abajo, en el punto de evaluación. Y en quinto lugar y último lugar para el hombre, descuido de liderar en circunstancias y decisiones difíciles. Una de las implicaciones del liderazgo es que hay que tomar decisiones, ¿no? Es que hay que afrontar cosas difíciles. Pero como Adán en el huerto, el hombre pasivo tiende a esconderse y a evadir cuando hay problemas. No toma la iniciativa de resolver la situación, de confrontar cuando hay que confrontar. Hay hombres que no les gusta confrontar ni a sus hijos. Fulano, tú tienes que hablar con ella. Ay, no, habla tú. Pero tú eres su papá. Ella a ti te va a hacer caso. No. Habla tú primero. Si se presenta algo, después yo hablo. Y cada vez que hay una situación difícil, habla tú. Una conversación dura, una decisión grande, resuelve tú. Muchas veces ese hombre trata de no tomar decisiones, ¿sabe para qué? Para que si falla, después no lo culpen. Ella que asuma la responsabilidad. Ahora, ese descuido, ¿qué provoca? El ciclo, otra vez, de pasividad y de dominación. Este descuido de liderar en situaciones y decisiones difíciles provoca ansiedad en la mujer, porque él le deja a ella todas las cosas difíciles. Pero no solamente que provoca eso, la coloca a ella en el liderazgo principal. Porque si usted es la que toma las decisiones difíciles, ¿quién tiene los pantalones en la casa? Ella. ¿Y usted sabe quién se lo puede decir más claro? Sus hijos. Usted le pregunta, mira, si usted le manda a alguien a sus hijos que le pregunte, pregúntale a mi hijo, en la casa, ¿quién es el líder? Y que el hijo pueda hablar libremente, sin susto. Él le va a decir a esa persona, en mi casa, la que manda es mi mamá. Mi papá, sí, él trabaja y todo eso, pero la que sabe, ella. En mi casa era así. Mi papá era el que trabajaba en la calle, era el bocón y todo eso, pero la que mandaba, la que hacía todo, era la jefa. ¿Y a cuánto le pasa así? No, yo voy a hacer otra pregunta menos comprometedora. De los hombres que están aquí, en sus hogares maternos y paternos, ¿cuántos de sus hogares la mamá era la líder real del hogar? Pero mire, qué raro. Le bajen la mano. ¿Y de cuánto era el papá el líder real? La mayoría no levantó la mano, no se atreve. Ustedes lo saben. Muy bien. Si este punto te aplica, marca el botoncito de abajo que dice, reconozco que tiendo a evitar enfrentar las decisiones y las situaciones difíciles. Ahora, después de haber hablado y después de haber visto 5 indicadores de pasividad en el hombre, veamos ahora los indicadores de pasividad en la mujer. Pero yo me olvidé de esto. Yo me olvidé de la presentación. Bien. Ahora, yo quiero decir algo con relación a la mujer, así como lo dije con relación al hombre.
Si el hombre es loco con el descanso, la mujer es loca con la seguridad. La mujer necesita sentirse segura. ¿Sí o no, hermanas? Amén. Esa es la verdad. Así que cuando las mujeres tienen tendencia a dominar es porque necesitan o porque quieren tener seguridad. Claro, es pecaminoso, sí, es pecaminoso, pero la necesidad profunda en su corazón es la necesidad de seguridad. La mayoría de las esposas controladoras no lo hacen por rebeldía. Es más, muchas de ellas ni lo saben. Muchas de ellas no lo saben. Lo hacen muchas veces por temor, por un sentido de preservación y por un sentido de seguridad. Así que vamos a ver el primer indicador de que una mujer es una mujer dominante y es tratar de controlar a su esposo para que se haga lo que ella entiende que es mejor. Una versión de la mujer dominante le hace creer al esposo que él está liderando cuando en realidad ella está saliéndose con la suya. Trata de manipularlo, a veces con pequeños engaños, lisonjas, lagrimitas, ruegos, enojos, quejas, intimidación y a veces usa el castigo del silencio o se niega a tener relaciones sexuales con él porque él no hizo lo que ella quería. Ahora, ¿qué provoca esa actitud en el hombre? Porque vamos al ciclo otra vez. Esa actitud provoca que el hombre tienda a la pasividad, que ceda para evitar un problema con el esposo, con la esposa. Porque yo le voy a decir algo, nosotros los hombres no nos gustan los problemas. A los hombres no nos gustan los problemas. Queremos estar ¿cómo? Tranquilo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para estar tranquilo? Está bien, haz lo que tú quieras. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Y ahí comienza ella a siempre hacer lo que ella entiende que debe ser. ¿Cuál es el compromiso para romper el ciclo? La esposa debe reconocer su tendencia pecaminosa a salirse con la suya y comprometerse a dejarse guiar por su esposo, confiando que Dios le ayudará en el proceso. Si tú luchas con esto, esposa, marca el botoncito que está abajo y la oración y el compromiso. Número 2, voy rápido por el tiempo. Un segundo indicador es desalentar el liderazgo de su esposo. Una mujer dominante minimiza las opiniones de su marido. Atención mujeres y atención marido también. Estamos dándole codazo al de al lado. Por lo regular, ella se siente superior o más hábil que él. Este tipo de mujer se siente más inteligente. Es que yo soy más inteligente. Es que él no es maduro. Yo soy madura. Yo tomo decisiones mejores que él. No le demuestra admiración. Lo critica continuamente y se queja de lo que él hace. Nunca está satisfecha ni da palabras de afirmación. No le transmite confianza a él. Lo corrige en público y en privado también. Lo interrumpe cuando está hablando. Habla por él. Le termina las frases. Y habla muchísimo cuando están hablando entre el grupo de gente. Lo desautoriza delante de sus hijos. No. Espera, déjame a mí. Fulano, déjame a mí. Mira, vete a hacer tal cosa. Delante de sus hijos. Y habla de él a veces en forma despectiva con otras personas. ¿Qué provoca eso en el hombre? Una actitud que lo desmotiva, que lo desmoraliza y que muchas veces termina aislándose para no ser herido. Eso es lo que hace el hombre cuando se siente así. Pero hay un tercer indicador, el caso de la mujer, y es, atención aquí, asumir el vacío de liderazgo de su esposo. Usted dirá, pero pastor, si nadie lo está haciendo, alguien tiene que hacerlo. No. La mujer no debe tomar el rol del hombre porque Dios le asignó a ella su propio rol. Ella debe esforzarse en cumplir su rol. Y ella lo puede motivar a él, sí, lo puede motivar. Ella lo puede ayudar, sí, ella lo puede ayudar. Pero no usurpar su rol. Un indicador de que una esposa dominante es asumir el descuido de su esposo.
Como el esposo creyente no se ocupa, claro, hay esposos que no son creyentes y la esposa cristiana va a tener que asumir. Ok. La esposa cristiana va a tener que asumir la vida espiritual de sus hijos porque su esposo no es creyente. Pero si su esposo es creyente, como él no se está ocupando de la vida espiritual, ella lo asume en lugar de motivarlo. Como él huye de las situaciones desafiantes, de las conversaciones complicadas, de las decisiones difíciles, ella lo asume en lugar de motivarlo y de invitarlo a que él cumpla su rol. Como él no quiere bregar con el presupuesto y la finanza del hogar y solo quiere dar dinero y olvidarse de eso, ella lo asume, hace todo en lugar de decirle, mi amor, pero vamos a trabajar el presupuesto juntos. Y como él prefiere descansar y entretenerse cuando llega a la casa, en lugar de dedicarle tiempo a sus hijos y a la tarea del hogar, ella también lo asume. Y lo deja tranquilo. Y fulano, ahí está jugando videojuegos. Y fulano, ahí está viendo televisión. Ahí está haciendo tal y tal cosa. Y ella volviéndose loca con todos los sombreros de la casa. Al final, ella hace todo lo que él debería hacer y asume el liderazgo del hogar. Pero además se llena de amargura con él. Porque se resiente, porque él no lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es aquí? ¿Qué es el ciclo? El ciclo consiste en que esa actitud de ella tomar el vacío de él refuerza el comportamiento pasivo de él, en lugar de ayudarlo. Él se acomoda más y así termina el hogar perjudicado. Para romper este ciclo, la esposa debe comprometerse a no asumir el rol de su esposo. En lugar de eso, ten conversaciones con él. Incluso involucra a otras personas, amigos, hermanos en la iglesia, líderes de la iglesia para ayudar a tu esposo, pero no usurpes su rol. Si tienes esa tendencia, esposa, marca el recuadro que está abajo. Reconozco que tiendo a asumir el vacío de liderazgo de mi esposo. Y por último, constituirse como la líder del hogar en forma autoritaria. Y esto es un caso más grave. Esto es un caso de una mujer que está decidida a lo que sea. Y los hay. Y yo sé que los hay. Nada más le puedo decir, yo sé que los hay. Hay un tipo de esposa controladora que se resiste a creer que haya tal cosa como una distinción de roles. Y que el hombre cabeza, mientras que ella ayuda idónea. ¿Quién dijo eso y por qué? Yo soy una mujer inteligente, capaz, con un cerebro bien puesto. Yo tengo mis propias maneras de pensar. Y todo eso es verdad. Nadie está diciendo que no tiene el cerebro bien puesto ni que no tiene una manera de pensar. Pero ella dice todo eso para decir que no hay distinción de roles, que ella puede mandar, que el que manda en la casa es el que tenga los cuartos, el que dé el dinero y el que sea el más inteligente. Ahora, ¿qué usted piensa que va a pasar con este esposo? Ella, por ejemplo, no se mantiene dentro de los límites del presupuesto, sino que ella maneja el dinero como ella entiende. Si tiene un desacuerdo con el esposo, le desafía su autoridad y no se somete. Cuando se aira, puede faltarle al respeto a su esposo con groserías. No presta atención a lo que él le dice y desafía sus deseos. Toma decisiones importantes sin pedir permiso. Porque después de todo, ¿quién es la jefa? Yo soy la jefa. Yo no tengo que pedir permiso al esposo. Todo esto hace que el matrimonio se erosione. Las mismas bases del matrimonio causa profundas heridas, provoca un distanciamiento físico y emocional en el matrimonio y eventualmente puede terminar en divorcio o separación. ¿Cuál es el compromiso para romper ese ciclo? La esposa debe abrazar el modelo bíblico del matrimonio, de los roles. Ella debe creer que Dios es más sabio que ella y someterse gozosamente al liderazgo de su esposo. Sí, aunque tú creas que él es menos inteligente que tú. Sí. Aunque tú estés produciendo más dinero que él. Sí. Te toca someterte gozosamente al liderazgo de tu esposo. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Ahora, hermano, si tu esposa luchas con este punto, marca la opción que está abajo y el compromiso. Como habrán notado, todo el enfoque de nuestra conversación de esta noche ha sido
la responsabilidad de cada uno y que cada uno reconozca su condición y se comprometa a cambiar. Pero alguien se preguntará, pero pastor, ¿hay lugar para que la esposa ayude al esposo pasivo? ¿O hay lugar para que el esposo ayude a la esposa dominante? Claro que sí. Usted puede hablar con su cónyuge. Usted puede buscar ayuda en la iglesia. Usted puede leer libros que te ayuden a crecer. Puede buscar consejería bíblica. Todo eso. Sobre todo, podemos orar y buscar la ayuda del Señor. Y es probable que muchos de nosotros hayamos marcado varios indicadores. A ver, ¿cuántos marcaron más de uno en su hoja? Aún los mejores matrimonios luchan con estas cosas, por si acaso usted no lo sabe. No hay un matrimonio perfecto que ya sacó 100 en esta evaluación, comenzando con el mío. No es perfecto. Lo bueno es recordar que sin importar dónde estemos en este ciclo, la gracia de Dios nos puede alcanzar. Otra vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. El remedio para el pecado siempre es la cruz de Cristo. Hay esperanza, hay perdón. El precio por nuestros pecados fue pagado. Gloria a Dios. La tumba está vacía y no hay nada imposible para Dios. Ahora yo quiero que nosotros hagamos algo para terminar. No se asusten, pero para terminar con broche de oro, yo quiero que cada uno esté al lado de su cónyuge o de su futuro cónyuge y se intercambien las hojas. Yo quiero que tú le digas a tu cónyuge, amor, yo te pido perdón por todas estas cosas que he marcado que están presentes en mí. Y yo quiero que las esposas miren las marcas de los esposos y viceversa. Y que antes de orar, nosotros le digamos a nuestro cónyuge, amor, perdóname por ser pasivo. Perdóname por ser pasivo en esta área, en aquella área. Perdóname por ser controladora en esta área, en aquella área. Confieso mi pecado y me comprometo. Esa es la otra parte. Me comprometo a esforzarme en la gracia de Dios para ser una mujer diferente, para ser un hombre diferente. Yo quiero ver que ustedes lo hagan entre ustedes. Ahora, hermanos, miren lo que vamos a hacer. Acuérdense que yo soy consejero bíblico y esto es lo que hago casi todas las semanas. Eso que ustedes tienen ahí es su hoja de compromiso de trabajo para el próximo año. Tú vas a tomar esos aspectos negativos de tu función como esposo o como esposa, cada una de ellas, y tú la vas a traer primero en oración todos los días. En segundo lugar, tú te vas a comprometer con tu cónyuge a evaluar esas cosas, cómo van en los próximos meses. Se reúnen una vez por mes y tú le dices, las 5 cosas que yo marqué, yo quiero ver, yo creo que tú me digas cómo voy. Las 4 cosas, las 3 cosas que yo te dije, yo quiero que tú me digas cómo voy. ¿Sigo siendo igualmente pasivo? ¿Sigo siendo igual controladora o he mejorado en algo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque las cosas que no se trabajan se quedan igual. Y vamos a llegar al próximo año, al próximo retiro, a la próxima conferencia, a la próxima charla, y este mismo tema lo podemos predicar igualito y tú vuelves a marcar la misma cosa. Porque no ha habido un cambio, pero si queremos cambio tenemos que trabajar en la gracia de Dios.